Bienvenidos al conversatorio. La inflación de Argentina se ha conocido en el día de hoy. 2,3% ha sido el valor que ha arrojado el mes de octubre, acumulado un 31,3% en los últimos 12 meses. El INDEC difundió la variación de precios correspondiente al mes pasado. Y en lo que va del año, el índice de precios al consumidor ya se incrementó un 24,8%. Esta es la imagen del día. Equipo completo con el team que estamos a full. ¿Cómo les va, compañeros? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, saludos para todos. ¿Nos extrañó o no? Totalmente, Sí. totalmente. Pero tenía una foto. Ayer quería volver, pero ya estábamos los cuatro. Sí, no sé. Sí, Claro. ya no El tenía. que se fue a Villa perdió su Claro. silla. Acá comentábamos Sí. que coinciden sus ausencias cuando vienen autoridades superiores de la empresa. ¿Tiene algo que ver con eso? No. Otras coberturas, pero no. ¿Se reúne con ellos? No. ¿Está cocinando el estofado? No es mi caso. Tenemos que preocuparnos. No es mi caso, no es mi caso. Bueno, muy bien. 2,3 la inflación de octubre. ¿Sensaciones? La de siempre. Por fin erradicamos la inflación. Espectacular. Impresionante. Vamos ¿no? por el camino correcto. Nada de inflación. Nada de inflación. No existe, la inflación no existe. 2,3. ¿Y alimentos? Ponete a ver la plaquita. Ahí, mirá. 3,5 transporte. 2,8 vino. Qué crack. Vino. El más grande. Permítame, me tengo que acercar porque no veo, pero bueno. Transporte dijo 3,5, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 2,8%, bienes y servicios varios 2,4%, prendas de vestir y calzado 2,4%, al igual que bebidas alcohólicas y tabaco. 2,3, dijimos que es el nivel inflacionario. Sí, de octubre, sí. 2,3 es lo que también aumentaron alimentos y bebidas no alcohólicas. Restaurante y hoteles 2,2, comunicación 2,2, salud 1,8, educación 1,7, equipamiento y mantenimiento del hogar 1,6, al igual que recreación y cultura. Bueno, es un número nada más, ¿no? Porque indudablemente que ni hablar de percepciones y de lo que se vive. Un datito que me gustaría dar, Adelante. aparte de lo que ya... En septiembre los salarios... Septiembre, esto es octubre, ¿no? Esto es octubre. En septiembre los salarios en promedio subieron 1,3% y perdieron casi un 1% contra la inflación que fue del 2,1%. Es decir, que perdimos salarialmente, que venimos perdiendo, porque cuando se gana por 0,01, dicen los salarios le ganaron a la inflación, bueno, en septiembre la inflación le ganó claramente a los salarios. Y la otra cosa que quería mencionar, me lo retuiteé el número, acá está. Lo hemos estado hablando, el asado y la nafta. El asado entre el 280 y el 320% creció desde diciembre del 2023 hasta la actualidad, dependiendo de la zona, por supuesto, en promedio. Entre 280 y 320%. Y 320%. Eso en el asado. Mientras que el precio de la nafta súper aumentó en el país un 272% promedio desde el día que Javier Milei asumió la presidencia. Inflación absolutamente controlada. Numerazos. Bueno, ahí Sí. tenemos, ¿no? Yo decía, bueno, lo mismo de 2,3. siempre, ¿no? Porque cada mes nos encontramos con estos números que... Acá se en realidad, refleja otra cosa, ¿no? Claro, este es un número, pero en la práctica vos te encontrás con que muchas de las cosas que consumimos a diario o que son de mayor consumo que es hacer un hogar, están por encima de ello. Y lo que mencionabas... ¿Recibieron la factura de celulares, internet? ¿Recibieron? Todo aumentó. Sí. Todo aumentó, pero no... Sí, exponencial. Y es notable. No poco. Por eso cuando yo ahí recién leía comunicación, creo que era 1,6 o 1,8, en realidad a uno le queda la sensación de que este número no coincide No, con más que sensación, es una realidad, claro. O sea, y lo que vos decías de la carne, por ejemplo, es muy real.
acaba de aumentar en estos últimos días, acaba de aumentar 10% o más. Estamos hablando solo de estos últimos aumentos y ya están anticipando que de aquí a fin de año continúa subiendo, pero de manera muy fuerte. Bueno, estos aumentos de la carne de este último tiempo, ya pensando en la inflación de noviembre, claro, el que estamos transitando, por la ponderación que tiene la carne, vacuna, ¿no? Sí. En lo que es a la hora de medir alimentos, y por la ponderación que tiene alimentos a la hora de medir la inflación general, ya dicen que a esta altura es muy difícil que esté por debajo del 2 de noviembre. Claro. Dicen, ya con este aumento de carne empieza a ser un piso, que está teniendo, ¿no? Sí, bueno, y es lo que iba a hacer referencia. Hablamos mucho de perforar, veníamos de, que es más o menos lo mismo, sí, pero 1,9, julio, agosto, septiembre 2,1, como dijo Guille. Hoy escuchaba economistas que decían, bueno, la nafta aumentó eso, pero en dólares aparentemente está costando menos que en la época de Alberto Fernández. ¿Y qué carajo importa? Claro. No, vale, lo que importa es lo que a vos te sale. Si nosotros ganamos en pesos. Economistas que apoyan este gobierno, gracias por el dato, porque en dólares está más barata que en la época de Alberto Fernández o Sergio Massa, pero un poquito más barata. Pero está más barata, aparentemente. En dólares. Y entonces, claro. Si nosotros ganamos en pesos, ¿alguno de ustedes cobra en dólares y no me avisaron? Con respecto al tema de la nafta que vos hacías referencia allí, estuvimos hablando. Bueno, Jorge nos trajo un cuadro comparativo que es alarmante, incluso antes de la asunción de Javier Milei, porque estaba desde noviembre del 23. Claro. Desde noviembre del 23, sí. Que era ya, la super lleva casi al 400 y pico % de aumento a noviembre del 2025. ¿Qué te dicen la gente del sector? En este caso los estacioneros. Bueno, en aquel momento vos me estás comparando a un Alberto Fernández que tenía el precio pisado. ¿Te acuerdas que estaba congelado, que estaba pisado? Y había queja. Bueno, lo que se hizo fue liberarlo, de regularlo medianamente, y por eso se dio el salto tan abrupto de la nafta, y ahora incluso dicen que están por debajo de lo que tendría que estar en un costo de litro. Claro. Lo que sí no levanta es el consumo, ¿no? Lo marcaron, claro. Los estacioneros lo marcaban, y está muy bueno el dato, porque hay algún dato que es oficial, que no es mentira, pero es engañoso, ¿no? Que dicen que el consumo de combustible ha crecido, ¿no? Que viene creciendo, o creció el intermensual. ¿Y qué dicen los estacioneros? Atención, que ese crecimiento se da por algunas cuestiones que es con la venta a granel, o producción y demás. Claro. Pero como le dicen ellos, debajo de techo, en alero, en estaciones de servicio, sigue siendo inferior. ¿Y a quién le venden así a granel? Y a producciones, campos. Pero en la dinámica de la estación de servicio, el surtidor sigue siendo notablemente inferior. Es que fíjate, vos pasás a veces en varios horarios, mañana, tarde, noche, y hay estaciones de servicio que ni con promos, que no ves vehículos cargando porque yo con el dato ese que desaparecieron las promos. Yo tenía una muy buena tarjeta de crédito. Hasta hace unos meses, recuerdo. Sí, había un 15%, creo, en algunos casos, cargando. 30 o más. 20. Claro, 20, 30. Claro, imagínate, con una disparada de un precio cerca de los 2.000 pesos. Bueno, está rozando, ¿no? O sea, en cualquier momento. A principio de año lo contaba acá, usted me había contado hasta las costillas del litro de nafta que tenía el auto que tengo. Me costaba 40.000 pesos llenarlo. Hoy menos de 70. 66.000. Sí, casi 70, claro. ¿Lo llenó ayer? Sí, me tengo que dejar. Está muy bien. Qué bien que anda, Guille. Qué bien que anda. Tramitas de UNICEF, por favor. A ver las tramitas de UNICEF. Las tenemos, las ponemos. Que le da la razón al presidente Javier Milei. En Argentina, 3 de cada 10 hogares con niñas y niños no alcanzan a cubrir sus gastos. Hay una recuperación respecto del año pasado, cuando la cifra alcanzaba al 48%. Estos datos reflejan el impacto que tuvo la desaceleración inflacionaria junto a la priorización de políticas de protección de ingresos como la AUH, la Asignación Universal por Hijo. Se estima que sin los ingresos de la AUH y la prestación alimentar, más de 1 millón de niñas y niños se sumarían a la pobreza extrema. En un escenario con expectativa de inflación descendiente para 2026, el mantenimiento de la movilidad de la AUH contribuiría a reducir aún más los niveles de pobreza en las niñas.
El endeudamiento de los hogares creció mayormente en sectores medio, 8 puntos en el último año, y llega al 31 si se suman los préstamos por billeteras virtuales, aplicaciones o mecanismos informales. La cifra asciende al 45%. Bueno, la explicación la da UNICEF, ¿no? Lo hemos hablado aquí, que en los lugares, en el único sector que pusieron plata son los sectores postergados, que le aumentaron el 70% la UH. Y que decíamos que estaba bien, porque son los sectores que menos tienen. Ahora, eso, desde nuestro punto de vista, puede estadísticamente impactar en un Excel. Ahora, en la realidad de los argentinos, a mí no me parece que sea producto de solución de problemas estructurales que tiene la Argentina hoy, que es lejos de su una cuestión de producción, de no generación de empleo, de no dinámica de la economía, o en amplios sectores ese padecimiento, y en sectores concentrados, 5 o 10% de la población, que estará satisfecha, contenta con esto. Vos sabés que estaba leyendo también el tema de las canastas básicas. Por ejemplo, en un hogar tipo, por ejemplo, la canasta básica alimentaria fue de 544.000 pesos y la canasta básica total 1.213.000 pesos. Estos son valores para no caer debajo de la línea de pobreza. Pero fíjate vos que me encuentro con algo, porque dice, bueno, sumando, totaliza 1.758.000 pesos. Es decir, sumando el valor de las dos canastas, te da 1.758.000 pesos y 1.213.000 para no caer debajo de la línea de pobreza. Y me pregunto cuántos trabajadores formales incluso en la República Argentina no llegan a esa cifra, ¿no? O sea que aún trabajando de manera formal están por debajo de la línea de pobreza. Vamos a los títulos del día. Vamos. Dólar en baja y acciones y bonos en alza. El dólar oficial bajó 5 pesos y cerró a 1.435. La misma tendencia adoptó el dólar, el mercado paralelo, que también cerró a 1.435 para la venta. Los bonos en dólares continúan su tendencia positiva este miércoles con subas de hasta casi el 5%. En ese marco, el riesgo país se ubica cerca de los 600 puntos básicos. Tras bajarse del G20, Milei tampoco irá al Mercosur. La Cancillería le informó formalmente a Brasil que el presidente Javier Milei no estará disponible para viajar a Foz de Iguazú el 20 de diciembre, fecha que Brasil puso para realizar la cumbre de líderes del Mercosur. La decisión de la Argentina acompaña también a la de Paraguay, ya que el presidente paraguayo Santiago Peña tampoco estará presente en la cumbre organizada por Lula. Debido pidió cumplir la condena en su casa, luego de que la Corte dejara firme el fallo. El exministro de Planificación pidió no volver a la cárcel. Su defensa le propuso al Tribunal Oral Federal número 4 que la condena a 4 años de prisión por la tragedia de Once se cumpla con arresto domiciliario a partir de su edad. Tiene 75 años y de su estado de salud. Alarma en Mendoza por amenazas de ataques a escuelas. Una serie de amenazas enviadas por correo electrónico a distintas instituciones católicas de Mendoza encendió la alarma. Desde el viernes, varios colegios, entre ellos la UCA, la Universidad Católica Argentina y el Colegio Corazón de María, debieron suspender sus actividades, evacuar los edificios y activar los protocolos de seguridad ante mensajes intimidatorios que advertían sobre posibles tiroteos y explosivos. Los mensajes fueron firmados por un supuesto grupo anticatólico y contenían frases en latín con advertencias violentas. Alpine denunció actos de espionaje en su familia. Es raro esto, ¿eh? El diario francés Le Parisien alertó sobre la intrusión de 2 personas en las instalaciones del equipo de Colapinto en Francia, horas después de que Gasly arañara un punto en el Gran Premio de Brasil con su 10º lugar. Los individuos no se robaron nada, por lo que se sospecha de la posibilidad de un espionaje industrial. Se cree que registraron y revisaron el lugar.
muy bien. No tendrían que ver a otra escuela. Y claro, claro, los que van adelante. ¿Qué van a sacar, chicos? Es para ver lo que no hay que hacer. Claro, cuando sí. te dicen, che, vos Por acá, mirá, no. eso, Andá a fijarte Claro, para que no nos claro. pase. eso no, fíjate. Fíjate lo que tienen por ahí. No hagas eso, no hagas Por ahí no va. todo muy raro. Bueno. Qué vacío a Lula, ¿no? Perdón, ya está. Dólar oficial bajó 5 pesos, cerró a 1.435, misma tendencia adoptó el dólar en el paralelo. Sigue bajando de a 5 el dólar. De a 5, sí señores. Plaquita para saber cómo está el oficial y el blue 1.435 y el blue igual que ayer, ¿eh? Sí, no sé. 1.440. Pero se mantiene ahí entre los 1.400 y los 1.500. Y el riesgo país por debajo de los 600 todavía. Sí. Ajá. Decía, qué vacío a Lula en el Mercosur, ¿no? ¿Cuál será el futuro del Mercosur en este contexto? Está parado. ¿No? Sí. Está paralizado. De hecho, está absolutamente paralizado. Sí, claro. Es una... De todas maneras, creo que hay formalismos protocolares que tengan la ideología Sí, y por supuesto. geopolíticamente Hay que- estés ubicado donde estés ubicado, tenés Sí, hay que que respetarlo sí, desde mi verdad. punto de vista, ¿no? Desde mi punto de vista, pero bueno. Debería Sí, ser no, así, por eso porque digo. en realidad vos sos presidente de un país, no es una cuestión tuya. No te invitaron a un Personal, asado y claro. vas y digamos no vas, punto. Estás Y gobernando un país. además, no podés ser caniche de otro presidente, ¿no? Como Trump no va a un lugar, nosotros Claro, no vas, vamos. claro. Poca autonomía, ¿no? No, bueno, a mí me parece eso, pero claro. Habló Caputo defendiendo las bandas. Eterna defensa, esto decía el ministro Caputo. Hoy Argentina también tiene una volatilidad política que no lo permite, que no hace conveniente la flotación. Nosotros, siempre digo, para graduarnos de un país serio, ¿sí?, no podemos seguir teniendo una alternancia política que va del capitalismo al comunismo, ¿sí? Lo estamos viendo en lo que fue estos últimos 4 meses. Fíjense lo que es la suba del riesgo país cuando empieza el ataque político, cuando la gente empieza a temer que pueda volver el kirchnerismo, cuando la gente prendía la televisión y escuchaba que iba a haber asamblea legislativa y que el presidente se iba. Bueno, las consecuencias son estas. Entonces no podemos pretender flotar cuando nuestra alternancia política sigue siendo el comunismo. Discúlpenme, no es serio, ¿sí? Si nosotros queremos recibirnos de país serio, tenemos que empezar a tener alternativas políticas racionales. Hoy hablaba en Argentina Noticias sobre el enemigo Chico, imaginario que ¿en serio tiene, esto? que tiene el gobierno nacional. Lo dijo el ministro de Economía. El ministro de Pero Economía. digo, en términos de... No, comunismo ya lo hemos hablado 1000 veces, ¿no? Comunismo si no. necesitan crear el fantasma del comunismo... Es el enemigo imaginario, ¿no? Claro, el exacto. enemigo Sí, imaginario sí, total. es porque vos no tenés bien las cosas. Creo que fue muy inteligente la respuesta que le dio el gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Yarlora, al periodista Pablo Rossi, que le dijo: ¿es el miedo a los cuca el que produjo la inestabilidad? Bueno, si vos tenés un problema por el Claro. miedo a los cuca, No, es no porque está no tenés tan bien, estabilidad. claro, estabilidad, claro. Sí, es tan de manual, tan simple, pero además cuesta mucho trabajo, pero muchísimo trabajo. Mira, yo tengo ganas de que seamos comunistas al fin de cuentas, ¿no? Porque si vos ves el crecimiento de China, mirá lo que es China. Sí, exponencial. En 50 años de comunismo, China, en 50 años de comunismo, ustedes fíjense lo que es China, cualquiera, en cualquiera de los planos. Bueno, comparado con las crisis del capitalismo, que no crecieron ni mínimamente. Sí. Y la otra cosa que debiera escandalizar, ¿no? Es golpista el discurso de Caputo. ¿Cuál es la idea? Que no haya alternancia. ¿Qué vas a gobernar vos todo el tiempo? ¿Tú querés instalar una predictadura? Además de inventar un enemigo imaginario. Lo que se refería era la alternancia a los polos, digamos, ¿no? Desde Pero un polo es que de un extremo al no otro. existe tal alternancia a los polos. Bueno, pero es lo que hacía referencia, Bueno, digamos, pero o lo está quiere- o lo- inventándose. o lo que quiere poner. Cualquier analista descubre que no existe eso.
No existe. No, no es un polo, pero son opuestas. Son antagónicas. No tan antagónicas. Sí, no tan antagónicas. Son un Estado mucho más presente y el otro un Estado ausente. Bueno, la presencia del Estado, pero ¿nos cambió la vida diametralmente? No, somos un poco más pobres todos los asalariados. Pero hubo un cambio de régimen, ¿no? Hay un dólar controlado, hay un dólar controlado. Hay subsidios en algunos sectores de la economía, hay subsidios en algunos sectores de la economía. ¿Bajaron los impuestos? No bajaron los impuestos. También se lo quiere presentar de esta manera, ¿no? Desde el gobierno, pero ¿no? que, lo que pasa es que le rinde electoralmente. O le rendía. Le rinde cuando no tiene nadie, lo puede decir en ese plano, porque cualquiera en condiciones normales le bajaría la interpretación a tierra y le diría, mira, acá en Argentina no hay comunismo, no hubo comunismo hace mucho, ni siquiera hubo socialdemocracia. Eso se lo puedes plantear. Eso se lo puedes plantear al ministro. Ahora, ¿te molesta el peronismo? No lo querés al peronismo porque es un fantasma que te acosa todo el tiempo porque tiene... No es peronismo, es kirchnerismo o comunismo. Claro, pero porque sabe que no es real. Pero está bien, puede ser no real o no. Lo que rinde es electoralmente. Porque debe haber algo, porque lo han dicho los analistas políticos. Lo copian a Trump. Si Trump dice la misma pavada en los Estados Unidos, lo ha adoptado como campaña. Y ese voto miedo, ¿a qué? Bueno, muchos le plantean, ¿voto miedo a qué? Y a poder regresar a lo que veníamos teniendo anteriormente. Ese es el miedo que... Yo creo que ellos le llaman el miedo cuca. Están cada vez más despegados de esa realidad. Ya han pasado 2 años y pico de gestión. Sigue rindiendo. Electoralmente le sigue rindiendo. Bueno, no sé si en esta instancia. Ya está despegado, está fuera de un esquema que ya... No, es que se viene, esto es permanentemente. Vos lo que tenés... Y sí, el miedo le rinde al gobierno plantear que hay un... Si nosotros nos vamos, ¿quién regresa? Es el kirchnerismo. Y la gente se ha expresado. La gente se ha expresado con respecto a esa situación. Lo tiene que transformar. Pero ¿cómo sabés que la gente... porque lo votó y ganó, por... ¿Cómo sabés que ese ganó? Entonces, ¿cómo sabés que ese es el motivo? ¿Y cuál es el motivo? ¿Estamos bien? ¿Ahora? Sí. No estamos bien. Pero si el motivo vos me decís... Déjame cerrar la idea. No, porque estaba yo y vos me interrumpiste. El tema es, si vos me decís, estamos bien, vos me decís, nosotros tenemos un salario que va creciendo, entonces vos decís, no, ¿sabés lo que votó la gente? El crecimiento económico. Acá no hay ninguna situación para decir por qué se eligió este gobierno, más allá que alguno puede estar comulgando muy firmemente con las ideas y que dice, esto ya va a pasar y después vamos a mejorar. Pero el que está transitando una situación que está realmente, que no llega a fin de mes, que el salario no le alcanza, ¿por qué lo va a votar? Porque no quiere lo otro, no quiere más, no lo quiere más. Terminé. Perfecto, te lo agradezco mucho. Yo no sé cómo te atribuís la potestad de decir qué quiere o no quiere la gente. Y los votos. Bueno, pero en todo caso es el 40% de los que fueron a votar, que es el 26% de la población. Los otros no van a votar, los otros no podemos medir. Bueno, el 40% de la población que fue a votar, es decir, que hay un 60% que no está ahí. Es decir, eso lo quiere el 40%, que si vos pensás toda la población, es el 26% de la población argentina. Y vos decís toda la gente. Yo digo la gente que... Toda la gente que fue a votar, digamos. Gente que fue a votar. Ahora corregiste el plano cuando yo te puse en contexto los datos. Sí, pero no es toda la gente. Nadie ganó por el 100%. No, ya sé, pero vos lo atribuís a toda la gente. Vos decís toda la gente. Yo no estoy en ese colectivo, salvo que no me consideres gente a mí. Sí, yo digo, sí, la mayoría... ¿Vos me considerás gente a mí o no? Por supuesto, y muy buena gente. Entonces te atribuís un derecho que no corresponde, no es toda la gente. Yo estoy fuera de ese. Sí. Pero yo te voy a dar un datito de por qué ganaron las elecciones. ¿Por qué se mantuvo el precio del dólar? Se utilizaron 1.700 millones de dólares del Tesoro, 1.150 millones de dólares del Banco Central de la República Argentina, 6.300 millones de dólares de los agroexportadores y ahora nos enteramos que se utilizaron también 2.100 millones de dólares del Tesoro americano. Es decir, 6 más 2, 8 más 2. Se patinaron los tipos 10.000 millones de dólares para mantener el dólar controlado y la amenaza de los Estados Unidos, déjame que... Recién me carajeaste. No te carajeé. Yo te interrumpí. Me carajeaste. Déjame que yo te termine. No te voy a carajear, pero déjame que yo termine.
déjame que yo termine. Yo te dejé desarrollar la idea, déjame que yo te pueda desarrollar la idea. Es decir, 10.000 millones de dólares nos salió esta jodita de mantener controlada la moneda norteamericana a instalar el fantasma del comunismo o del riesgo Cuca. ¿Quién tiene el riesgo si los que se patinaron 10.000 millones de dólares fueron estos muchachos? Está bien, sí, yo te lo entiendo, que hubo un plan platita atroz, como lo hubo con Macri, como lo hubo con Massa, y no les alcanzó. ¿Cómo Estás equivocado. El plan platita de Massa fue el plan platita de Massa, sí, pero se lo puso en los bolsillos de los trabajadores. De estos 10.000 millones de dólares, ¿qué recibimos de los trabajadores? No, eso ya lo sé. Que está mal, lo otro está mal porque lo hizo perder a Massa. Obvio, peor todavía. Pero incluso lo que te quiero decir que en las campañas electorales siempre hay toda esa inversión que hubo, fue una campaña electoral, que nos salió carísimo a los argentinos. ¿Te parece gastarte 10.000 millones de dólares? ¿Te parece cara? Tremendo, pero lo que te quiero decir es que se han hecho, no es novedoso que se utilicen fondos de donde provengan para hacer campaña. Nos salió un poquito más cara la de Mauricio, te quiero avisar, 45.000 millones de dólares. El crédito del Fondo Monetario Internacional. Ahí entregó todo. Y perdió. Bueno, por eso digo que a veces no alcanza. A veces no alcanza con poner la plata. ¿Por qué? Porque si se solucionaran los problemas, no habría riesgo Cuca, no habría fantasma del comunismo. No, yo digo, hay una circunstancia que es cansadora. Yo te entiendo, el criterio en función a que le puede rendir al gobierno, pero inventar enemigos ya en esta altura del gobierno es cansador, es hartante. A vos te va bien, a vos te va muy bien. Entender. ¿A vos cómo te va? A vos te va muy bien, a vos te va muy bien. Te va muy bien. ¿Por qué vas a cambiar? Pero digo, entender esta circunstancia, el comunismo que instala Caputo, retomo ese concepto. Pero no es. Mira, vamos a ponerlo en el plano deportivo. Bueno, estará coachado. Vamos en el plano deportivo. El tipo le dice, tenés que decir comunismo. ¿Qué es lo que podemos decir? ¿Qué rinde? No podemos hablar de la inflación porque está claro. No podemos hablar de cosas porque estamos complicados. No podemos hablar de trabajo porque estamos. ¿Sabés lo que podemos hablar? Es que si nos vamos vienen los que estaban antes. ¿Y sabés qué hace la gente? No los quiere. Pero está bien hacerlo, si eso no es... Bueno, no está mal que digan, che, si ustedes no nos votan a nosotros, vuelven a lo anterior. Lo que está mal es utilizar la categoría de comunismo, porque no somos está bien, comunistas. Eso es obvio, está más que claro. Nunca fuimos comunistas. Es como... Clarísimo. Claro, por eso a lo mejor no me hago entender bien. Está más que claro eso, Guille. Todos los gobiernos... No fue comunismo. Todos los gobiernos utilizan el fantasma de los errores del anterior y los peronistas lo van a usar. Algunos le rinden, a otros no. O algunos le dejan de rendir. Algunos le dejan de rendir. No lo sé, porque con las elecciones en la provincia de Buenos Aires, ¿qué pasó? Ganó Kicillof. Y bueno, ¿y que ahí había riesgo Cuca o no había? Pero está gobernando, digamos, pero ¿había riesgo Cuca ahí o no había riesgo Cuca? La gente de la provincia de Buenos Aires entiende que está bien gobernada, entonces le dio el respaldo. Entonces a los libertarios no le funcionó. Lo que pasa es que el riesgo Cuca. Pero no te alcanza, te puede alcanzar para gobernar la provincia de Buenos Aires, pero no te alcanza para imponerte a nivel nacional en un proyecto nacional. La provincia de Buenos Aires es el 40% de la Argentina. Sí. El riesgo Cuca, ahí no operó en la otra elección. De todas maneras, Guille, y lo hemos hablado. Escuchame, respondeme una pregunta, Mariano, respondeme una sola pregunta. ¿Por qué no operó? Porque si ahora opera. Porque es otro contexto, porque hay un oficialismo, porque está gobernando hace 8 años que lo vienen eligiendo. Bueno, yo te aseguro que el estar gobernando hace 8 años... Desgasta más, que no hace 8 años, hace casi 6. Pero si te desgasta más, estás todo roto de gobernar. Sin embargo, ahí ganó. ¿Y sí? Ganó. Entonces el riesgo Cuca ahí no estaba. Que el 40% de la población. Hay lugares, el riesgo Cuca pega más en Córdoba, pega más en Mendoza que en la provincia de Buenos Aires. Bueno, con la provincia de Buenos Aires no te alcanza para tener un proyecto nacional. No, bueno, eso es otra discusión. Estamos hablando del argumento que utilizó Toto Caputo, que es violento, discursivamente. No, pero además es golpista, porque él dice, si no somos nosotros o alguien parecido a nosotros, no funciona. Absolutamente antidemocrático. Vos no podés decir que... fin, la puta madre, no pudimos poner es antidemocrático, pero lo hace porque le sirve. Hora para poder hacerlo entender esta cuestión. Es cansador. ¿Hace cuánto que vienen hablando del riesgo Cuca, del comunismo? Muchachos, pónganse a gobernar. Bueno, a eso voy, digo. Y no va a hacer falta... Mira, cuando vos le resuelves los problemas a la gente, a los que tienen problemas. Porque hay gente que está muy bien con este gobierno. ¿Sabes qué pasa, Jorge? Instala un odio. Instala un odio. A nosotros, yo salgo de acá y me recibo mensajes por todos lados en las redes sociales. Me dicen, ustedes los Cuca me dan asco. ¿Y qué vas a hacer al respecto?
¿Qué van a hacer al respecto? ¿Nos van a eliminar de la faz de la tierra a los que les generamos asco porque creen que nuestras argumentaciones son cuca? ¿Cuál es la ambición? Te dicen eso, hay que eliminar a los que piensan como ustedes. Bueno, ¿Cuál es tu plan? Democrático. ¿Cuál sería el plan? ¿Cómo vas a hacer para eliminarme? Bueno, no los convocó y está muy mal y lo hemos dicho. Bueno, claro, por eso estamos concurriendo al mismo lugar. Claro. Un gobierno que necesita para que triunfe su plan económico borrar de la existencia cualquier alternativa es porque no está seguro de sí mismo. ¿Sí? Bueno, no tengo ninguna duda. A ver, ¿qué quiero decir con esto entonces? Lo que de alguna manera está señalando, dedicate a gobernar, a resolver el problema a esa parte de la sociedad que está reclamando soluciones, que no las tiene, y después no va a ser necesario que hable del riesgo Cuca, del comunismo. Absolutamente de acuerdo. Absolutamente pero nada. como no está resuelto eso, hablan de comunismo. Y te digo algo, y hay gente que compra ese discurso, porque charlando por ahí con, ustedes tienen la posibilidad de hacerlo, vos hablas con gente por ahí que vos decís, che, ¿y cómo estás? Y está muy mal. Entonces decís, ¿y a quién le votaste? A Milei. ¿Y por qué? Y porque no saben, hay gente que lo votó y no sabe realmente por qué lo votó. Entonces vos decís, che, a ver, esa gente no es que a lo mejor lo votó Milei porque no quiere que vuelvan los cucas, los kirchneristas, o llamarle como sea. Porque cuidado que hay una buena parte de la sociedad que estaba mucho mejor en noviembre del 2023 que lo que está hoy. Y probablemente esa parte esté pensando, che, estaría bueno que vuelvan realmente los cucas porque tal vez volvería a estar, no súper bien, pero quizás mejor que lo que estoy hoy. Hay cosas que a veces no las terminan de entender realmente por qué la gente votó como votó y por qué el gobierno sigue recurriendo a esto del hablando comunismo, de estas circunstancias es y de lo complicado que está económicamente, Banco Nación ha lanzado créditos para aguinaldo, ¿no? Con tasas preferenciales y monto disponible, en este contexto que hablamos, ¿no? Donde las empresas han ajustado estrategias para cumplir con sus obligaciones. Se ha anunciado hace algunos minutos, la entidad ha anunciado la línea de asistencia para el pago de aguinaldos orientada a pymes. El programa está diseñado para ofrecer liquidez inmediata en pesos con un plazo de hasta 150 días y desembolso único. Según ha informado la entidad, el objetivo es acompañar a las empresas locales y facilitar el cumplimiento de los compromisos laborales en un periodo clave para la actividad. La propuesta incluye una tasa fija del 35% de tasa nominal anual para aquellas empresas que abonaron al menos el 50% de los haberes de su nómina a través de Banco Nación. Bueno, esto es una forma de decir... Eso para cliente de Banco Nación solamente. Sí. ¿Sí? La mitad es para cliente del Banco Nación, por lo que entiendo. Es muy buena la medida, es populismo financiero, pero yo creo que es muy buena la medida del Banco. No, pero que te deje en evidencia la situación que está. Claro. Te pone, es una medida muy buena que habla a las claras, es una medida muy buena del banco, pero es una medida de populismo financiero que no termina más que hacer... reconocer que no estamos bien. Bueno, lo que decías vos del INDEC hoy. Claro, hace un ruido tremendo de decir, che, y si todo está tan bien. Claro. Claro. ¿No? Es que le estábamos contando que hay actividades que no han podido pagar los sueldos. Sí. Bueno, ayer lo decíamos. Públicas y privadas, claro. Bueno, se explica solo este argumento. Entonces, cuando el ministro de Economía necesita crear... a mí me preocupa mucho... Está flojito de papel, no nosotros, porque... ¿Qué podemos generar nosotros? Pero él está, los interlocutores, no sé en qué ámbito estaba, pero seguramente son señores de mucha plata. En Fiel, me parece que está. ¿En dónde? En Fiel. Sí, bueno, sí, son señores de mucha plata, que tienen empresas, que saben de mundo, que levantan un celular y compran allá, venden acá. Sí. Otro idioma, otras preocupaciones. Puede decir que es comunismo, es como si yo no tengo... Lo voy a hacer futbolístico. Es como si dijera, mira, a mí lo que realmente me preocupa de cómo está jugando Boca es que vuelva Alumni, que fue el primer campeón del fútbol argentino durante varios años en el fútbol cuando era profesional, y el riesgo es que vuelva Alumni. Pero tú te vas a decir, ¿qué es Alumni? Ya desapareció Alumni. ¿No? Desapareció Alumni como equipo, como el primer equipo que ganó todos los campeonatos antes de la profesionalización del fútbol, en el amateurismo del fútbol argentino, era Alumni. Es como si yo dijera, che, mira, mi equipo no está jugando bien, pero no se pasen a otro equipo porque los que se pasan a Alumni le dicen, che, pero el Alumni no está jugando ahora.
Bueno, así enemigos imaginarios. Así de psiquiátrico es el comentario de Caputo. Y con estas condiciones, ¿no?, que hablamos, ¿no? Pero claro. Se tiene que reconocer una ayuda porque la situación es... A mí me gusta Guillermo compleja, que utiliza las comparaciones futbolísticas. La otra vez quise hacer una y me retó. ¿Cuál hiciste? No, la iba a empezar a hacer y me dijo, no me lo compare con el fútbol. Y hoy lo está haciendo. Reapareció... Así que me gusta, son las contradicciones. Me gusta mucho más este Guillermo que el otro. Reapareció Cavallo. Porque aparte fue muy pertinente su comparación futbolística. Reapareció Cavallo, ¿qué dijo? Entonces tenemos que avanzar hacia una organización de la economía donde quede muy claro cuál es el ámbito del sector estatal, que no puede dejar de existir. O sea, la idea del anarcocapitalismo es una mala idea. Ningún país del mundo tiene un sistema anarcocapitalista. Todos los países del mundo tienen un sector estatal que cumple una serie de funciones y que hay que financiar a ese sector estatal. Y por otro lado, el sector privado sí tiene que ser realmente privado y tiene que funcionar según las reglas de los mercados, en competencia, en una economía abierta. Bueno, allí estaba, reapareció Domingo Cavallo, Domingo Felipe. ¿Lo habré escuchado? ¿Se olvida en la Argentina? ¿Se olvida ¿Lo habré todo? escuchado? Sí, Argentina se olvida todo. no memoria. El tipo que prendió fuego el país ahora está diciéndole a Milei cómo tienen que hacer las cosas. Yo, en este caso, estoy del lado de Milei. No puedo hablar más, Cavallo. Claro. No puedo hablar Cavallo. Ya tuviste 10 años haciendo de las tuyas. Bueno, pero en esos momentos lo avaló ¿Quién? Milei a Cavallo. Ah, bueno, eso está bien, pero por vergüencita ajena. Correte, fundió claro. el país, correte, nos vendió Mandate a todo lo guardar. que teníamos. Mándate a guardar, Ay, Domingo ya Felipe. está, ¿no? Mauricio Macri. El tema es que la culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. La pregunta es, ¿quién lo va a buscar? ¿Quién le va a pedir referencia? ¿Chancho dice por Cavallo usted? Como quiera llamarle. Lo van a buscar seguramente para preguntarle, o lo llevan para alguna conferencia. ¿Y los periodistas que lo hable. entrevistan? ¿Se da cuenta? ¿Y no le sacan ni una Cuando en chapa realidad, del pasado? no tendría que tener micrófono, bueno, pero... Digo esto, me van a pensar que esto no es democracia, entonces que no pienso democráticamente. No importa. Pero él mismo. Sí, un poquito de correr. Dándole clases a Milei, insisto, yo creo que Milei es muy parecido o peor que Cavallo. Pero Cavallo no es un exitoso, no viene de éxito en éxito, no viene con... Ahora, exitoso en términos de población en general, a un sector de la población le hizo ganar muchísimo. Sí. Los empoderó como una forma, como nunca nadie en el mundo. Bueno. Mauricio Macri, el expresidente, está cansado de escuchar que Argentina podría ser como Australia o Canadá. Cansado está. ¿Y entonces? Macri. A ver qué dice. Y decirles que bueno, que justamente hoy acá están premiando y reconociendo gente que trata siempre de hacer lo correcto, ¿no? Más allá de lo conveniente. Y creo que una sociedad se transforma en la que aspiramos y soñamos cuando hay mucha gente que actúa como corresponde, ¿no? En cada momento, sin especular. La Argentina necesita eso, una dirigencia que finalmente transforme la potencialidad en realidad, porque estamos muy cansados de escuchar hace décadas que la Argentina podría ser como Australia, como Canadá, como tantas otras sociedades que han tenido éxito y le han dado oportunidades de progreso a todos sus ciudadanos. Y siempre se queda ahí, y donde falla no es en la gente, para mí falla en la dirigencia, porque faltan personajes como los destacados hoy que actúen como hay que actuar en cada momento, con el coraje que hace falta para defender las ideas correctas. Muy bien. ¿Él vendría a estar dentro de la dirigencia argentina o fuera de la dirigencia argentina? Él me parece que habla desde fuera, como si acá yo nunca hice nada. Bueno, tendría que haber los que fallamos somos la dirigencia argentina. Siempre se habla en tercera persona en estos casos. Digo yo, salvo que se vea fuera de la dirigencia. Pero por eso da la sensación de que lo hizo yo otro. no hice nada, me parece lo hizo que, otro. Pensé que lo iban a poner a Macri hablando de Boca, porque siempre que pierde Boca van y lo consultan. Ahora que Ahora ahora no le dicen nada. No dice nada. No, Boca está Es muy una bien, pena. clasificado a Libertadores. No quiero. ¿Pero por qué le traes? No, por eso, perdóneme. Ya pasó, ya chicos, pasó, ya sí. está. Ya pasó y Fue aparte duro, dura tremendo. poco. Sí, Mira, fue
ver si nos cruzamos en octavo. Sí, fue duro, yo creo que la alegría me la dejan durar por lo menos el verano. Sí, claro, por favor. Por favor, se los pido. Bueno. Vidal confirmó que el PRO se va a mantener como bloque independiente. En diputados hubo reunión. Sí. En el día de hoy estuvo Macri también. Mauricio Macri. Esto decía Vidal. Pero también señala lo que falta y se construye a sí mismo como alternativa. Nosotros en el Congreso, a partir del 10 de diciembre, tanto en el Senado como en diputados, vamos a tener un bloque propio, un bloque independiente, nosotros vamos a tener un bloque de diputados del PRO, como lo tuvimos los últimos 2 años, que represente las ideas y los valores del PRO. ¿Santilli hoy está dentro del PRO, María Eugenia? Él se ha definido dentro del PRO, pero también hay que aclarar, y vale la pena decirlo, que su decisión de ser ministro del Interior es una decisión a título personal. Es decir, que con la reforma... Con el violetismo, digamos, con el violeta. No la hubo ni la va a haber, porque el PRO es un partido independiente, autónomo, que por supuesto siempre, como lo dijo Mauricio, va a hacer lo correcto sobre lo conveniente. No va a especular, va a acompañar lo que esté bien y va a acompañar lo que sea bueno para la gente, sobre todo en el programa fiscal del gobierno, el programa macroeconómico que coincide con nuestras ideas. Ahora, en aquello que no, también lo va a decir. Hace años que el PRO viene defendiendo y sosteniendo que la Argentina necesita una reforma laboral. Bueno, dicen que van a acompañar todas las reformas que va a impulsar el gobierno nacional. Qué diluido que ha quedado el PRO, ¿no? Sí. Una expresión tan fuerte en todo el país, pintado amarillo. Qué difícil. Qué difícil la tiene políticamente porque... Yo creo que el PRO tiene una única chance de revitalizarse, que es que fracase Milei. Y dijo lo de Santilli en un tramo, que fue una acción personal. Le preguntaron. Sí, ¿no? dijo que él se siente que pertenece dentro del PRO, rarísimo. Dijo eso y también dijo, bueno, la decisión fue una decisión personal. Vidal. Vidal. Respecto a Santilli, ¿no? Me quedé pensando, Guille, con lo del fracaso de Milei, si es el PRO el que va a capitalizar eso. O algún otro partido, o algún otro sector. No, digo, yo creo que lo va a capitalizar el PRO en la medida que construye una alternativa, o sea, quedándose como está ahora. Sí, lo que pasa es que si vos sos tan parecido, viste que es muy difícil. Te diluís. Yo no creo que el PRO sea parecido a... Yo creo que el PRO le ha dado los votos para que Milei sea gobierno y que se lo siguió dando el 26. Sí. Junto por el Cambio, un mínimo porcentaje no lo votó a Milei nuevamente, un mínimo porcentaje. El 74% creo que lo que le votaron a Junto por el Cambio en la elección del 2023, ahora lo volvieron a votar. Vos me decís 74% es mucho, sí, bueno, pero del 100% ya un 26% no lo votó. No lo votó. Que vos decís, ¿es poco o mucho? Bueno, si vos ves el vaso lleno, es mucho el 76. Ahora, pero del 100 perdiste el 25. De cara a 2027, pensando, retomando un poquito lo que decía Mariano, cómo despegarse. Ahora, si vos querés sobrevivir políticamente, una vez que ganás un estadio, siempre tenés que ir por el otro. Cuando un intendente gana la chance de ocupar un lugar, necesita ir por el superior, porque si no te empiezan a debilitar políticamente. Él le pasa lo mismo al gobernador, que apenas se siente y dice, bueno, voy a gobernar lo mejor posible, pero también quiero ser presidente, porque si no quiero ser presidente... Lo primero que tenés que decir es que voy a ser electo. Después que quiero ser presidente, porque si no querés, te come... La política acá en el mundo funciona de esa manera. Y te vacían de poder. Claro, te vacían de poder inmediatamente. Con relación a lo que vos decís, yo creo que me parece que quizás el camino podría ser comenzar a diferenciarte. Para decir, bueno, claro, no somos Milei, no somos lo mismo que La Libertad Avanza. ¿Cómo, no? Y sí, porque... Yo creo que se diferencia, yo creo que era más respetuoso de las instituciones, de los adversarios. Tenía para mí un lado oscuro, que para mí lo hace, incluyéndolo a Milei, al peor presidente de la historia de la democracia recuperada hasta nuestros días, Macri, el uso del aparato para perseguir adversarios con el Poder Judicial. ¿Quién fue el peor presidente? Macri. ¿Macri para mí, sí. Ajá. Peor que Menem y peor que De la Rúa. Para mí. Pero bueno, una apreciación absolutamente subjetiva por este aspecto. Para mí la institucionalidad es muy importante y si vos cooptaste todo un poder, porque el poder
judicial, la justicia federal está cooptado por el es macrismo. tremendo. Ese dato es un dato... no tenés democracia cuando pasa eso. No tenés democracia, entonces es una cuestión muy complicada. Después todo lo demás... de todos modos fue más respetuoso de las instituciones democráticas, el Congreso. Sí, del Congreso, de los diálogos establecidos, de los pactos. Creo yo que en ese sentido con Milei se está perdiendo mucho. Hasta la política internacional, que no fue del todo como se venía siguiendo, tuvo algunos cambios Mauricio Macri, pero no fue tan disruptiva como esta. No fue tan disruptiva. Y además yo creo que Macri, al que le gustaba y le gusta hacer negocio, pensaba en que en la Argentina también tenía que hacer negocio. Sí, ¿no? Como una gran empresa. Sí, efectivamente. Siempre lo dijo. Hoy no. Claro, exactamente. Hoy no, hoy no tenemos nada de eso. Hoy estamos a merced de la bondad o la falta de bondad de los demás. La dinámica. Pichetto habló por la ley anti-Shane. Después vamos a mostrar el cruce. Sí. A ver qué decía Pichetto. Una iniciativa en el Congreso que fija un arancel del 30% desde el punto de vista de la retención que el Estado argentino tiene que hacer a todos los productos que ingresen por plataformas que vengan del extranjero y que compiten de una manera realmente muy desleal, porque estas grandes multinacionales de las plataformas, especialmente las chinas, primero hacen un juego de dominar el mercado, digamos lo que se denomina dumping, bajan los precios, son productos muy bajos, de calidad para abajo, digamos, no es una gran calidad, pero luego toman el mercado de manera contundente. Por lo tanto, bueno, me parece que este tema, en este mundo, en donde aparece este tipo de actividad que no se puede desconocer, y en función de la defensa del interés nacional, el Congreso debería abocarse para tratar el tema. Ahí vamos, exactamente. Bien, el tuit de Pichetto. Adelante, compañero. Fui el primero que habló sobre la necesidad de gravar fuertemente a los productos de las plataformas chinas Shein y Temu. Ahora veo que hay mucha gente preocupada, también el señor Galperín de Mercado Libre. El Congreso tiene que trabajar para regular esta economía de plataformas y cuidar la industria nacional y el empleo argentino. Yo no estoy preocupado. Responde Galperín. Galperín le dice, yo no estoy preocupado. Vamos a competir con ellos de la misma manera que competimos con ellos. Hasta ahora, en forma muy exitosa, en muchos otros países del continente. ¿Vamos a competir con ellos? Sí, tiene una competencia con la sintaxis que la está perdiendo, claramente, sí, ¿no? Porque acá Pichetto es cuando le dice que se empieza a preocuparte, porque las plataformas chinas te van a pasar por arriba, ya acá están impactando hay un sesgo sobre tu negocio. Las plataformas no son... Amazon es una plataforma también, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la que está haciendo desastre son las chinas. Claro. Bueno, pero digo, desastre, desastre en el sentido de que todos compran. Ahí nuestro querido compañero está contento que le llegaron las bolsitas chinas. Sí. Está chocho. Bueno, tiene todo su derecho. Sí, por supuesto, digo, pero bueno, puede hacer, ¿cómo funciona? Bueno, puede hacer una ley para, yo no he comprado. Para plataformas chinas. Tenés que hacer una ley para plataformas. Para las plataformas, claro. Si no, tener a China me parece que es una cuestión ahí de demagogia inconducente, ¿no? Todas las plataformas. Y además, tampoco, ¿por qué Galperín se queja de los chinos solamente? Si tiene mucha competencia en otros ámbitos. Sí, deben ser los que más. ¿Qué le pasaría a él? De hecho, en muchos lugares del mundo hay lugares donde no está vedado por segmento hasta en buscadores como Google. Y usted me va a decir, ¿en dónde está vedado buscadores como Google? Seguramente en países que son comunistas, ¿no? En Alemania, por ejemplo. Google entra con limitaciones en Alemania y se las impuso el gobierno. Por ejemplo, una limitación que le impuso que no se pueden buscar en Alemania, no se pueden buscar por esa plataforma y por todas las plataformas ideología que alimenta el nazismo. Acá podemos hacerlo libremente, en Alemania no. Google está obligado por el gobierno, Google y todos los buscadores, a limitar ese tipo de búsquedas.
y enseguida a activar una alarma de estás buscando esto. Sí, me dirán, encontrarán las maneras. Bueno, una cosa es encontrar las maneras de hacerlo de hurtadillas o por izquierda. No sé, porque siempre lo malo está por izquierda y lo bueno es por derecha, pero bueno, poner ese es el sentido que se le ha establecido. Creo que lo negro también es lo malo y lo blanco es lo bueno. ¿Y por qué? ¿Qué más, compañeros? Adelante, vamos. No, porque lo tengo acá al lado. Vamos que ya nos vamos. ¿Nos vamos? Sí, Pero no escuché la corneta del barco. ¿Y el barco? ¿Qué pasó? ¿Y el barco qué pasa? A ver. Ahí está. Ahí está. Mira vos. Yo soy lo de Milei. Para mí lo de Milei. Yo soy lo de Milei. Yo soy lo de Milei. Yo soy lo de Usted. Milei. Escúchelo. Usted, ¿no? Esos recortes están muy mal. Sí, Eso está muy mal porque feo. en esta competencia, porque lo que yo dije entre Cavallo y Milei, yo te digo de Cavallo. Hasta mañana. Yo estoy de lo de Milei, 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 yo estoy de lo de Milei.